que es el concreto preesforzado, y que con esto se construyen en realidad obras espectaculares en el mundo. Les decía que se vuelve a utilizar porque en realidad a raíz del problema del colapso que sufrieron las dos torres gemelas de Nueva York a raíz del atentado terrorista, pues los edificios eran muy bien construidos en acero, pero las sociedades en el mundo, las aseguradoras y todo empezaron a decir, hombre, no nos metamos con ese material acero totalmente porque pues es muy bueno, pero tiene la vulnerabilidad que es la del calor, la de la corrosión, pero en esa ocasión lo que lo llevó a perder como la confianza, las estructuras de acero, fue el calor inmenso que se generó y que eso indujo a que se volvieran un chicle, digámoslo así, las estructuras y se fueran al piso. Entonces, edificios ahora en Dubái importantes, por ejemplo, se vuelven a construir en concreto armado, pues porque detrás hay ese fantasma o esa situación que ocurrió. Entonces, destacar en toda la importancia que tiene el concreto armado, ya sea con barras de refuerzo o con cables de preesfuerzo, que es concreto que resulta reforzado o preesforzado. En ese orden, entonces, hay que reconocer la importancia de esta materia y ustedes mismos han podido ver que de verdad tiene sus cosas bonitas, interesantes y que si uno maneja bien el análisis, primero el análisis estructural bien consciente, bien hecho, y luego puede hacer con base en ese análisis estructural un diseño de la estructura, en este caso particular, en concreto reforzado, apelando a las digamos, estrategias o a las maneras o a los procedimientos que se tienen con base en expresiones para el diseño precisamente que se han creado para los diferentes propósitos, en el diseño por flexión, en el diseño por cortante, en el diseño por torsión. Ahora vamos a ver el diseño a la compresión, más el diseño a la flexión, que es el diseño a la flexo-compresión, que es el que se presenta en columnas. En este curso vamos a ver eso. Y pues se mirarán algunos aspectos también por allí de su trabajo a la tracción, aunque es bajita, pero combinados los dos, concreto y acero, pueden dar un buen resultado en las estructuras sometidas a flexotracción. Bueno, entonces, jóvenes, vamos a iniciar este tema. Discúlpenme un momentico, unos 3 minuticos y vuelvo a reanudar. Excúsenme, por favor. Les decía entonces que vamos a tratar de hacer lo mejor en el desarrollo de este curso. Veo que están aquí, los voy a mencionar a quienes veo yo aquí, son como 24. Andrea Enríquez, Andrés Muñoz, Brian Vivas, Carlos Muñoz, Carolina Tobar, Cristian Santillán, Gustavo Martínez, Iván Rodríguez, Jefferson Riascos, Gerson Soto, Jesús Revelo, Johnny Bárcenas, Juan Pablo Chuquizán, Karen Daniela Coral, Manuela Orbes, Pablo Meneses, Pedro Albeiro Jojoa, Sebastián Toro, Sebastián Vargas, Wilmer Mayama, John Jairo Daza, Juliana Meneses Rosero, Andrés, bueno, aquí se me quedé yo corto, Juan Andrés, no tiene un apellido aquí.
va a tocar colocarlo completo, ¿no? Le recomiendo, no sé, Andrés, a quien le llame la atención, se queda con Andrés nomás y coloque el apellido también como para poder identificar. En todo caso, veo una cantidad de jóvenes que están aquí muy bien, todos conocidos. El número de 26, alcanza a observar aquí, 2 más. Pienso yo que deberían ser más, ¿no? Porque en el curso que venían de los 2 concretos por mi parte, uno, y con el que manejaba el profesor Moreno, otro, y creo que en gran número aprobaron la materia, debe ser que no están aquí porque no han aprobado la otra materia que creo que es análisis 2. Debe ser esa la razón, ¿no es cierto? Bueno. Muy bien, entonces vamos a hacer una introducción y de pronto avanzar un poquito en este tema que vamos a ver inmediatamente. En todo caso, la asignatura, en la asignatura se ve primero losas, ¿no? Losas de concreto, losas de concreto macizas y aligeradas, y pues se verá en efecto las losas macizas y aligeradas en una dirección, o también llamadas unidireccionales, y las losas macizas y aligeradas bidireccionales no las podemos ver porque no alcanza a cubrir esa temática este curso. Entonces, pero sí vamos a tener hacer un recorrido general para conocer cómo está este tema de las losas unidireccionales y bidireccionales tratadas en la norma sismorresistente, y al tiempo tratamos de mirar en el texto de Jorge Segura Franco, que también lo seguiremos utilizando en este semestre como referente para avanzar en las temáticas que corresponden a este curso. Igual utilizaremos el texto de McCormack, que lo habíamos visto, que recuerdo yo muy generosamente Karen Coral nos había compartido a todos los demás una copia de tanto del texto de McCormack como del texto de Jorge Segura Franco. Entonces, ellos nos van a servir estos textos para mirar las temáticas. Se complementará con información que yo les pueda enviar, como lo hicimos en el semestre anterior, a través digamos, de guías elaboradas por mí para que podamos desarrollar el tema correspondiente en cada área. Entonces, hablando en general, vamos a ver las losas macizas y aligeradas, unidireccionales, y vamos a echar un vistazo a las losas también macizas y aligeradas bidireccionales, pero como digamos un vistazo, un sobrevuelo, digámoslo así, o una vista, vuelo de pájaro, de lo que es esa temática de las losas bidireccionales, macizas y aligeradas. Luego de eso miraremos el tema de la escalera, las escaleras que se emplean, pues son naturalmente para acceder de un nivel a otro, y que las hay de diversas presentaciones. Hay escaleras muy simples, hay unas escaleras más desarrolladas, y hay otras mucho más complejas en cuanto tiene que ver con su presentación, ¿no? La forma de la escalera que uno tenga. A veces se ve espectacular, y la misma espectacularidad requiere de mayor, digamos, mayor rigor en el diseño, ¿no? Hay escaleras clásicas como las que uno tiene en su casa, ¿no? Las veremos, y hay escaleras autoportantes que tienen un poco de consideración más cuidadosa,
y hay escaleras helicoidales que son mucho más, eh, digamos, rigurosas en su funcionalidad y por tanto requieren de mucho más cuidado en el diseño, de empleo de expresiones matemáticas más sofisticadas, de empleos de derivadas parciales, de muchas cosas, de muchos elementos para poder lograr un resultado adecuado. Naturalmente que en el presente momento existe el software, que no es sino que uno le diga que le diseñe una escalera de tal cosa y realmente le está entregando un resultado muy rápido de lo que es el diseño de una escalera sencilla, moderada o compleja, lo que pueda haber. Pero es importante que el ingeniero entienda cómo es que se hace esto, que sepa cuál es el camino, que no se conforme con que hay software y ese software le va a resolver todo. Tiene que entender por qué, el porqué de las cosas, cómo se debe hacer, por dónde se debe seguir, cuál es el camino que debe transitar para poder lograr los resultados correspondientes y ser un ingeniero competente con la capacidad de moverse en un momento dado. Si no tiene computador, si no tiene software, tomar la decisión, hacer el diseño correspondiente y llevar a efecto la construcción de algo con la completa seguridad de que le va a funcionar. Hay que tomar conciencia de eso, jóvenes. En realidad el software existe y hay maravillas en ese sentido, pero el ingeniero que se respete, ingeniero o ingeniera, tienen que ser muy, muy cuidadosos en este sentido. Un software, al fin y al cabo, de tanto repetir, lo puede manejar una auxiliar de ingeniería, lo puede manejar una secretaria, diciéndole, ni haga el favor, estos datos los inserta y luego esperamos tal cosa. Pero es importante que el ingeniero, que es el que manda, el ingeniero que es el que coordina, organiza, lleva adelante un proyecto, sepa qué es lo que hay dentro de eso, qué es lo que se cocina allí, cómo es que se hace y en un momento dado, cuando hay alguna dificultad en el camino, sepa qué decisión tomar para saber cómo sale adelante en el servicio que presta como ingeniero de diseño, ingeniero calculista, ingeniero consultor en una estructura o en cualquier estructura que le corresponda decidir o que le corresponda desarrollarla y llevarla a feliz término. Entonces es importante eso. Bueno, hablando de eso, entonces nos quedamos con que primero las losas, luego vienen las escaleras que hay de diferentes presentaciones, luego tenemos las columnas que tendrán diseño normal, uniaxial, y hay otras columnas que serán de diseño biaxial, que tienen que trabajar no solo en un sentido, sino respecto a los dos sentidos X y Y. Y habrá que conocer muchos detalles de esto, del diseño de columnas, siendo las columnas los elementos más importantes dentro de un edificio, ¿no? Las columnas que tradicionalmente conocen de dimensiones B por H, base por altura, en sección transversal, que se pueden convertir también en pantallas o que simultáneamente pueden haber en un edificio columnas y pantallas o muros de cortante y trabajar todos en conjunto para un propósito determinado. En todo caso, las columnas o las pantallas son elementos mucho más importantes que los demás en una estructura, dado que sobre ellos se soporta una edificación en un edificio, digamos. El soporte de todos son las columnas que transmiten las cargas, ya sea horizontales y verticales, en su mayoría verticales, hacia el sitio de soporte, que es la cimentación. Y en la cimentación pues tendremos otros elementos que son importantes, ¿no? Entonces es esa la
la parte que corresponde a las columnas. Entonces, regresando un poquito, primero losas, luego escaleras, luego columnas. Luego vendrá después de columnas las cimentaciones, diseño de cimentaciones. Y posterior a las cimentaciones veremos el diseño de muros de contención, análisis y diseño. Creo que el análisis lo hayan visto en el curso precedente. De todas maneras, aquí corresponde ver el diseño. El asesinato de un soldado. A 40 años, inclusive la misma familia del líder político ha pedido. Andrés, le pido el favor que. Sí, señor, ellos estuvieron acá en el teléfono. Andrés. El año pasado que. Sí, profe. Por favor, cierre el micrófono. Gracias, muchas gracias. Muy bien, en todo caso, decía yo, repito, losas, escaleras, columnas. Andrés, por favor, vuelva a cerrar el micrófono. Gracias. Gracias. Decíamos entonces columnas, cimentaciones, muros de contención, y ojalá alcanzáramos a ver los depósitos, que yo los llamo así depósitos, depósitos que son como recipientes, llamémoslo así, que por decir algo, una piscina. Una piscina es un recipiente que va a contener el agua que sirve para el propósito ese, de ser una piscina. Entonces va a estar constituido por una base, unas paredes, y es digamos, un recipiente abierto, ¿no? Hay otros recipientes que que se llaman depósitos, que son cerrados, que pueden ser como la misma piscina, pero con una tapa encima, y que son cerrados y que encima de la tapa hay terreno, ¿no? Como serían los tanques de almacenamiento, tanques de reserva, tanques de almacenamiento grandes que se emplean en los propósitos de suministrar agua a las ciudades, a las poblaciones, tanques de almacenamiento, que en ocasiones son prismáticos, tienen forma de una piscina, digámoslo así, una piscina grande con tapa, a la cual se accede por algún medio. Y de todas maneras en la tapa o encima de la tapa hay terreno, y sobre el terreno pues hay prado y hay una decoración muy bonita en ocasiones, y que el tanque no se observa, sino que está allá en un estrato inferior, pero que al fin y al cabo es un depósito de líquido, en este caso agua, pero el depósito puede ser no de agua solamente, puede ser depósito para contener otro tipo de líquido, puede ser gasolina, aceite, qué sé yo, o también puede contener sólidos, ¿no? Podría ser un depósito para contener con la debida tratamiento previo, con las debidas condiciones, alimentos, granos, etcétera, e incluso materiales, e incluso también estos depósitos, aparte de contener líquidos y sólidos, podrían contener gases, ¿no? Podrían ser elementos que van a soportar presiones internas, obviamente que están cerrados herméticamente, pero que son depósitos, los llamo así, que pueden soportar o que pueden servir para diferentes propósitos de sostener, contener o contener líquidos, sólidos o gases. En todo caso, ojalá el tiempo nos alcance para poder hacer un análisis, una consideración de este tipo de elementos, que son como la prolongación de mirar las losas, cómo trabajan las losas, porque las paredes de estos elementos son losas, y mirar cómo trabajan también los muros de contención, porque las paredes en gran forma van a soportar las presiones activas y pasivas de los elementos, tanto del contenido como de los elementos circundantes, como es el terreno y el agua con el nivel freático correspondiente. De manera que estos depósitos, que yo los llamo así, son estructuras de concreto armado que se construyen con diversos fines y que requieren de un análisis importante, análisis estructural, y posteriormente del diseño
en concreto armado. Recuerden siempre que una estructura en concreto armado requiere primero de un análisis estructural, por eso el análisis es importantísimo, tiene que tener claridad el estudiante, sí, el ingeniero, de tener clara el diseño estructural y posteriormente con base en los datos del diseño estructural es que se hace con base en los datos del análisis estructural es como se hace el diseño de la estructura correspondiente. Entonces, es importante para todas estas cosas, ¿no? Primero, la primera fase, análisis y luego diseño. Muy bien. Entonces, vamos a introducirnos aquí en este tema. Voy a tratar de compartir la pantalla. Vamos a utilizar para el efecto en esta ocasión, vamos a utilizar el código, la norma sismo resistente. Vamos a emplear también aquí el texto de Jorge Segura Franco y también vamos a utilizar el texto de McCormack. Entonces, ustedes cuentan con ellos, pero yo voy a compartir la pantalla haciendo uso de este recurso. De orden de disposición de material. Bien.
Vamos entonces, jóvenes, me disculpan un poquito, he perdido yo como la costumbre, pero sobre todo no la costumbre, porque es que ahorita me pidió el código de anfitrión y resulta que no lo había notado, me tocó hacer un recorrido completo nuevamente para llegar por Sapiens hasta donde estaba este número. Aquí tengo yo en este texto, les pido el favor, de todas maneras, allá en sus apuntes, tomen en consideración los siguientes aspectos que vamos a ver, ¿no? En sí, voy a mirar aquí al lado izquierdo. Tengo ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy? Título C, título B. Tengo el título C y aquí está apareciendo, no sé por qué, algo. Vamos a ver que vamos a ver en esta primera ocasión el tema de las losas. Las losas que pueden ser macizas, así que completamente macizas, su espesor H, ¿no? El grosor de la losa es completamente de concreto reforzado. Y las losas aligeradas, que como su nombre lo indica, son más livianas, son losas de espesor más alto. Aparentemente, si uno las ve desde la parte exterior, dice, hombre, esa vaina es mucho más gruesa y debe ser mucho más pesado, pero en realidad son más livianas porque dentro de ellas hay unas cavidades que las ocupan otros materiales, como puede ser cajones de madera, como puede ser cajones formados con varengas o tablillas y poliestireno, digamos, y polietileno, o sea, unas telas poliméricas, o puede ser exactamente el otro bien que siempre se utiliza, que es el icopor, que pueden ser elementos que van inmersos dentro del espesor de la losa. Entonces, esos son los elementos de aligeramiento. Entonces, en realidad, el concreto es relativamente poco en las losas aligeradas. Ya lo veremos en las siguientes figuras que vamos a anotar. Entonces tenemos losas macizas, que por supuesto son más pesadas, y las losas aligeradas, como su nombre lo indica, más ligeras, más livianas, que son dos maneras de construir estos elementos, que unas son apropiadas para unos casos y otras son apropiadas para otras situaciones, dependiendo de la geometría, sobre todo en planta, de lo que uno va a diseñar, de lo que uno va a cubrir. Entonces uno puede intuir que si son distancias pequeñitas entre apoyos, pues amerita ser losas macizas, ¿no? Pero si son las luces o las distancias entre apoyos ya son grandes en una entrepiso, por ejemplo, las distancias entre columnas y por supuesto vigas van a ser mucho más grandes, hay que pensar ya entonces en una losa aligerada, no puede ser maciza porque a mayores distancias se nos vuelve que debemos tener mayores espesores en el elemento. Acuérdense de esas tablas por allá en el capítulo C, las tablas C95A, que tienen que ver con la determinación de los espesores basados en la luz, ¿no? Entonces, a mayor luz, mayor espesor. Y por supuesto, cuando hay mayores luces en una estructura, en una losa que hay que diseñar, pues requiere de mayores espesores y uno no puede ir a hacer una losa maciza para esas grandes espesores porque pues resultaría inadecuado, muy pesado y muy costoso. Y en consecuencia se han inventado a través del tiempo quienes nos han precedido formas de hacer losas más ligeras, más livianas, constituidas por elementos que conforman esa losa. Precisamente son viguetas, son
costillas, como dicen los mexicanos, o son nervaduras de otra forma, o son nervios que corren de un lado a otro, pero que entre ellos hay un aligeramiento, hay un vacío, y que de esta manera se constituyen las losas aligeradas. Entonces, losas macizas y losas aligeradas que se emplean tanto en diseño de losas unidireccionales como en losas bidireccionales. Entonces, este es el tema interesante. En este capítulo 8 que estoy haciendo un recorrido yo ahorita aquí, pues el capítulo 8 de la misma norma sismorresistente, ¿no? Aquí estamos observando algunas partes del capítulo 8. Recorramos un poquito a ver qué tenemos aquí. Dice análisis y diseño, consideraciones generales, no se olviden este capítulo 8. Lo estamos viendo porque aquí está inmerso algo, no todo, pero sí algo de lo que tiene que ver con losas en general, losas que pueden ser macizas o aligeradas. Entonces, en este capítulo 8, que es un capítulo destinado para muchas cosas, incluso aquí están involucradas las vigas T, que vimos en el semestre anterior. Hay una cantidad de cosas y recuerden entonces que todos los capítulos de la norma sismorresistente tienen en la parte izquierda la parte normativa, el reglamento en sí, lo que dice la norma, y en la parte derecha existen los comentarios a la norma, ¿no? Lo que está, si aquí vamos a ver método de diseño, como lo normado, lo establecido, acá aparece también método de diseño. La diferencia es que en la parte izquierda dice C81 y acá es CR81. ¿Ves? Comentario, ¿cierto? A lo normado en la parte izquierda. Si vamos al artículo C811, en la parte derecha aparece CR811, que viene a ser el comentario al primer artículo. Entonces, el primer artículo dice, en el diseño de concreto estructural, los elementos deben diseñarse para que tengan una resistencia adecuada de acuerdo con las disposiciones del presente título del reglamento NSR 10, utilizando los factores de carga y los factores de reducción de resistencia FI especificados en el capítulo C9. Entonces, en la parte derecha está el comentario, seguramente diciendo lo mismo, pero no siempre así. A veces se amplía mucho, se extiende bastante lo que va a decir el comentario con la misma nomenclatura 811, con la diferencia de que se incorpora aquí a una R en medio. Entonces ya no es C811, sino CR811, en donde se vuelve a repetir si es del caso o hacer una mayor extensión de lo que diga el artículo en la parte izquierda. Entonces, son los comentarios que se presentan, y en derecho también se dice que los códigos se elaboran así. En la parte izquierda aparece lo normado por el código correspectivo, código que maneja mucho en derecho. Y en la parte derecha aparece no los comentarios, sino la jurisprudencia en derecho, ¿no? Entonces, aparece el artículo y en la derecha aparece la jurisprudencia respecto a ese artículo. ¿Qué es la jurisprudencia? Es como el comentario al artículo del Código Penal o del Código de Civil, etcétera, etcétera, de lo que se esté considerando allá. Aquí estamos en el Código Colombiano de Construcción de Sismorresistencias, o sea, norma colombiana sismorresistente. Yo digo código porque esto viene pegado desde hace mucho tiempo. Anteriormente, nosotros, o yo, cuando me conformé como ingeniero, hablábamos del código de la ACI, que es el código, pues es un conjunto, es una recopilación de normas que se establecen en un determinado sitio para conocimiento de los profesionales en la disciplina correspondiente. En este caso, estamos los ingenieros, pero hay códigos para los abogados, para el derecho, que manejan entonces sus propios códigos. Aquí nosotros hablamos de código de norma sismorresistente, que a mí se me queda pegado todavía el código correspondiente a la norma sismorresistente, tal cosa. Y estamos hablando de lo normado en la parte izquierda y de lo comentado en la parte derecha, ¿no?
Recuerden, en derecho se llama jurisprudencia y a veces a esto de la parte derecha, que aquí lo llamamos comentario y allá jurisprudencia, también se le agrega la doctrina, que son como cosas como muy específicas y muy puntuales. Dice, la doctrina para el artículo tal del código tal dice tal cosa. Pues aquí no tenemos doctrina, solamente se queda como en la jurisprudencia, pero de todas maneras, interesante conocer. Veamos a ver qué dice en la parte derecha solamente por mirar. CR811 dice el método de diseño por resistencia. Requiere que se incrementen las cargas de servicio o las fuerzas y momentos internos relacionados por medio de los factores de carga especificados, resistencia requerida, y que las resistencias nominales calculadas se reduzcan por medio de los factores phi de reducción de resistencia, resistencia de diseño. Y podemos ver que en realidad no dice completamente igual, pero en el fondo sí. Pero trata como de ampliar lo que se ha dicho en la parte izquierda, porque en la parte izquierda, en lo reglamentado, en lo normado, pues es muy escueto y muy preciso en decir qué es lo que qué es lo que quiere o qué es lo que debe aplicarse o cómo debe hacerse algo y que debe ser cumplido por quienes, por los, digamos, profesionales, en este caso de la ingeniería civil. Y en la derecha lo que hace es como decirle a uno, oiga, en otras palabras, como más amplio, como para que nos entendamos mejor, esto quiere decir esto, mire, tal cosa, y le trata a uno como de llegar, diríamos, como más amigablemente y en un entorno como de más, como un lenguaje como más, no tan técnico ni tan, pues, estricto, le trata a uno como de explicar las cosas, recordándole aspectos y temas y conceptos que ya ha visto anteriormente. Entonces, esa es la situación, recuérdenlo. Entonces, cuando uno tiene dificultades para entender lo normado en el artículo tal, pues se va a lo comentado en el mismo artículo y puede encontrar fácilmente mayor, digamos, o puede encontrar mayor claridad en lo que uno está mirando. Entonces, este es el capítulo C8, que no es una novedad, ya lo han visto el semestre anterior, seguramente lo visitamos ocasionalmente en algunas cosas, pero este es, entonces, vamos mirando hacia abajo, en el C2, 882 dice de las cargas, habla de las cargas, vienen los métodos de análisis que existen en el correspondiente a lo que se debe considerar en el concreto. Entonces, digamos, por ejemplo, C8.3 dice todos elementos de pórticos o estructuras continuas deben diseñarse para resistir los efectos máximos producidas por las cargas mayoradas determinadas de acuerdo con la teoría del análisis elástico, excepto cuando se modifiquen de acuerdo con C8.4. Entonces, son generalidades, son aspectos que debe tenerlos en cuenta siempre el ingeniero. Recuerden, cuando ustedes estén en alguna parte, incluso la misma norma, por allá, cuando tiene algún problema, lo remiten acá. Dice, mire, en C841, por decir algo, vaya tal cosa y amplíe lo que dice tal cosa. Entonces lo está remitiendo, pero no sobra que yo les diga a ustedes que cuando estemos en otros ambientes, en otros contextos, en otros, digamos, capítulos, que puede ser el C12, el C16 o el C23, seguramente necesitamos como de volver por acá a mirar algo que se nos pareció ver en un momento dado y que puede servirnos para un determinado propósito. Entonces, todo está esto interconectado y hay que emplearlo de esa manera. Digamos, empleando todo el recurso o todo lo que le puede ofrecer la norma, yendo de un lado a otro para, digamos, así redondear conceptos en un momento dado o hacer claridad en algunas cosas que uno requiere en un determinado propósito. Aquí habla de C8.4, por ejemplo, redistribución de momentos en elementos continuos sometidos a flexión. Recuerde que vimos el concepto de redistribución de momentos, lo alcanzamos a mirar con ustedes, qué es la redistribución. Miramos que la distribución es una cosa y la redistribución es otra, que la redistribución nos puede conducir, digamos, a lograr
tener claridad en lo que es el mecanismo. Y el mecanismo, recuerden, mecanismo que simplemente dice mecanismo, pero es mecanismo de colapso. Recuerden que hablamos de las articulaciones reales y de las articulaciones plásticas, que sumadas ellas conducen a conformar un mecanismo y que precisamente la redistribución se da en este caso cuando hay digamos, sobreesfuerzos en algunos lados, algunos sitios empiezan a ceder para enviarle apoyo a otros puntos y de esa manera se van constituyendo articulaciones plásticas que a la postre conducen a la conformación de un mecanismo. Entonces, miremos aquí esto de redistribución de momentos en elementos continuos sometidos a flexión, excepto cuando se empleen valores aproximados de los momentos. Se permite disminuir los momentos mayorados calculados por medio de la teoría elástica. Recuerden que una es la teoría elástica y la otra es la teoría plástica. En las secciones de máximo momento negativo o máximo momento positivo de cualquier vano de elementos continuos sometidos a flexión para cualquier disposición de carga supuesta en no más de 1000 E sub t. Esta létrica griega con su índice T les ha de recordar algo por ciento por un máximo de 20%, ¿no? C842 dice, la redistribución de momentos debe hacerse solamente si E sub T, ¿cierto? E sub T, por acá debe estar por ahí, y creo que en el capítulo, si no está en este mismo capítulo, está en el C9, en alguna parte está lo del E sub T. La redistribución de momentos debe basarse solamente si E sub T es igual o mayor que 0.0075 en la sección en la que se está reduciendo el momento. Muy bien. Aquí en la parte derecha habla, pues aquí está la jurisprudencia, perdón, los comentarios, me metí jurisprudencia, los comentarios, el comentario precisamente a esta sección. Ahí casi que no habla del artículo no C841, por ejemplo, no aparece CR841, pero sí aparece el comentario a la sección C84 o apartado C84, como ustedes lo quieran llamar. Yo diría que sección CR84, redistribución de momentos en elementos continuos sometidos a flexión, y aquí explica la situación, ¿no? De todas maneras, recuerden que alguna vez hablamos, si hay necesidad de claridad, volveremos a hacer claridad en un momento dado sobre este aspecto que es importante. En esto de losas va a ser importante considerar, pues no nos vamos a meter en profundidad, porque meterse en redistribución de momentos en profundidad es meterse en un tema que corresponde al que yo les hablaba, que es el armado 3. ¿No? Es concreto armado 3, que es una electiva técnica donde allí uno va a hacer análisis plástico de losas y entonces allí sí se mete con todo, con la redistribución de momentos total, pero aquí es como tocarla, toparse con ella, como irse hombro a hombro en un momento dado, pero no de una manera profunda, con el fin de entender unas cosas y unos conceptos que se van a ver luego en el diseño de losas, ¿no? Lo vamos a ver. Entonces, es importante tener en cuenta el concepto de redistribución de momentos. Hay que leerlo, jóvenes. Si alguna cosa de estas no la pueden entender después de haberla leído, me la dicen aquí en este medio. Profe, leímos y no entendemos esto. Sería posible que nos amplíe tal cosa, pero me interesa, o particularmente si creen que es tal cosa, me envían un chat o alguna, vamos a tratar de abrir un chat por la página que llama, se me olvida, la plataforma esta que tenemos ahorita aquí en la universidad, o sea, la que estamos, no esta plataforma, sino Moodle. A través de Moodle, pues vamos a crear un chat con el fin de que particularmente o en general, en público, me digan, profe, esto no lo entendemos, por favor, amplíenos un poco, con mucho gusto lo hacemos. Pero me interesa que ustedes lean un poco, que lean esto que estamos mirando un poco, esto sobre todo, redistribución de momentos y su correspondiente comentario, mire a la derecha, es bastante amplio, ¿no? Ese, digamos, toda la derecha toma el apartado C84 como CR84 y empieza a mostrar una cantidad de cosas aquí a la derecha
que le van a dar claridad. Léanlo y si acaso ustedes dicen, no le encontramos aquí, vemos confusión, lo conversamos, me lo comentan, que es interesante que ustedes lo entiendan, que les quede claro en su cabeza porque es concepto que lo tienen que aplicar en otros, digamos, en este mismo desarrollo de la materia en algunas partes y para poder aplicarlo hay necesidad de tener claro esto, ¿no? Bueno, módulo de elasticidad, pues este no hay problema, ya sabemos el módulo de elasticidad del concreto en su parte normada y en su parte de comentario, pues no. Aquí, mire, se amplía con este módulo de elasticidad en la parte derecha. La rigidez es otro concepto que se maneja aquí. No recuerden que las rigideces son digamos, el producto de multiplicar una propiedad físico-mecánica con una propiedad que se llama geométrica, ¿no? En este caso, la rigidez es el producto, miremoslo aquí, de E por I, ¿no? Entonces tenemos una propiedad físico-mecánica que es E, que es el módulo de elasticidad, y el módulo de elasticidad, recuerden que sale de la relación del esfuerzo sobre la deformación unitaria, ¿de acuerdo? El módulo de Young, o el módulo de elasticidad, se llama E igual al esfuerzo sobre la deformación unitaria, acuérdense en el gráfico esfuerzo-deformación. Esta entonces sería propiedad mecánica, físico-mecánica, y esta ahí es una propiedad geométrica, de manera que el producto de E por I es rigidez. En este caso, rigidez flexionante, y en el otro caso que se ve G por J, también tenemos que G es el módulo de elasticidad al cortante y J es el momento de inercia correspondiente en ese contexto, entonces G por J es rigidez. Entonces, vemos rigidez en todas partes, la rigidez. Muy bien, importante que lean esa parte. Rigidez efectiva para determinar las deflexiones laterales. No tanto, de pronto cuando entremos a mirar un poquito el comportamiento del edificio bajo las solicitaciones de fuerzas laterales de viento o de sismo. Pero bueno, son aspectos todos importantes que se consideran aquí. Longitud del vano, recuerden que el vano, ustedes ya saben, vano es la distancia o luz prácticamente. El vano es una luz. Las columnas, cómo las columnas se deben diseñar para resistir tal cosa, bueno, eso ya lo veremos, no hay que preocuparse, ya lo veremos en su respectivo sitio, pero vale la pena que sepan que aquí hay algo de columnas y que algo se está diciendo respecto al diseño de las mismas, pero hay un capítulo preciso para el diseño de estas, que es el capítulo 10, donde se va a tratar de mirar el diseño de columnas a flexocompresión, en caso de columnas uniaxiales o biaxiales. Bueno, luego viene disposición de la carga viva, cómo se debe disponer la carga viva en una estructura, ¿no? Cómo la carga viva se puede reducir piso a piso, las famosas vigas T. Se me perdió la... Que no hay... Se me perdió la cuestión. Hombre, no se preocupe. Perdón un momentico. Se me perdió la cadenita. Opa. Bueno, estábamos entonces diciendo de vigas T. Vigas T es algo que vimos en el semestre anterior, pues algo que ya se dio, viguetas. Aquí viene la parte que vale la pena y que habrá que venir y retomar y mirar con cuidado cuando estemos haciendo el diseño de losas, ¿no?
Entonces, aquí vienen a considerarse 8.13, dice viguetas en losas nervadas. Aquí tenemos que prácticamente las viguetas son parte de losas alqueradas. Está hablando de viguetas en losas nervadas y empieza por decir que la losa nervada consiste en una combinación monolítica o prefabricada, etcétera, etcétera. Eso lo veremos entonces. Ahora lo vemos en imágenes, en el texto de Jorge Segura para entender mejor la situación. Habla de los nervios principales o viguetas principales, bueno, cosa que la veremos específicamente en su momento, pero lo que sí quiero que tengan en cuenta es que aquí en el capítulo C8 y particularmente en el apartado C8.13 está lo referente a viguetas en losas nervadas o en losas aligeradas, que se puede decir de otra manera, ¿no? Losas aligeradas. Entonces, aquí está esto. Cuando haya necesidad y vayan a diseñar su losita, aquí tendrán que venir para mirar qué hay. Aquí se habla de cuáles son las dimensiones, que el ancho de las nervaduras debe ser tal, que las nervaduras no deben estar separadas más de tanto, que una cantidad, que las nervaduras principales, que las nervaduras secundarias, que los diseños de las nervaduras, que cuando se emplean aligeramientos prefabricados, que bueno, que tanta cosa que se menciona aquí en ese C13. Mire, aquí ya vamos en C13.6, C13.7, C13.8 y vamos al C8.14, acabado de piso separado. Entonces, acabado de piso no debe incluirse como parte del elemento estructural, ya viene a ser como el acabado del piso de una determinada estructura, una losa maciza o aligerada, qué acabados va a tener encima, qué es lo que se va a considerar. Bueno, y ahí ya pasa al capítulo 9, ¿no? El 14 no es sino un brochazo aquí que le pega respecto a los acabados de piso, en qué consisten y si hacen parte de la losa o no. Y ahí viene el capítulo C9, registros de resistencia y funcionamiento. Este es algo que ya lo vimos en el semestre anterior y que por aquí está el esquema, si no estoy mal, por aquí abajo, donde miramos se ha perdido, se ha ido. Recuerden por aquí está el famoso SUT que hablábamos hace poquito, el SUT, y que tiene que ver a SUT, si lo presiono aquí en esta parte derecha, y que a partir de SUT.005 hacia la izquierda hay transición y hacia la derecha es controlado por tracción, ¿cierto? Y que allí nos define cuál es la condición de la cuantía máxima de refuerzo a la flexión, etcétera, etcétera. Bueno. Este ya es el capítulo 9, pero en realidad me pase aquí, no tiene importancia, solamente quería que miráramos del capítulo C8, del C8, este C9 metí ya pues digamos, por secuencia, se terminó el 8 y entramos aquí en el 9, no es así como de mucho interés, aunque digamos tiene cosas importantes por supuesto, pero no es el caso. Entonces, el capítulo 8, el capítulo 9 no, el capítulo 10 tampoco, el 11 tampoco, el 12 tampoco, nos vamos al 13. Capítulo C13, sistemas de losas en una y dos direcciones. Entonces tengan en cuenta, capítulo C13, sistema de losa en una y dos direcciones. Aquí vale la pena tener en cuenta todo esto que se dice en esta parte, ¿no? El capítulo C13 está hablando de esas losas en general que se emplean y que pueden ser analizadas y diseñadas en una dirección, que sería la losa unidireccional, o en dos direcciones, que sería la losa bidireccional. Entonces aquí empieza con el alcance en la parte reglamentaria y vemos en la parte derecha, siempre en la norma, aparecerán los comentarios. Entonces, el C13.1 o la sección C13.1 alcance, dice el primer artículo C13.1.1, las disposiciones del capítulo C13 se deben aplicar al diseño de sistemas de losas reforzadas para flexión en una o dos direcciones con o sin vigas entre apoyos. Con o sin vigas entre apoyos.
Al comienzo le puede sonar un poquito raro allí esa vaina, pero sí, en efecto, hay losas que tienen vigas de apoyo y hay losas que no tienen vigas de apoyo. Entonces, en general, es para el diseño de losas de esa índole. Aquí el artículo C1312 dice un sistema de losas. No me meto porque ya empieza a meterse con losas de bidireccionales y ya no quiero meterme porque hay que hablar sobre CS1, CS2 y una serie de cosas. Más bien miramos los esquemas primero y después podremos entender esto. C1313 dice en el capítulo C13 se incluyen las losas macizas y las losas nervadas en una o dos direcciones con aligeramientos permanentes o removibles entre las nervaduras o viguetas con o sin loseta inferior, ¿no? Ya lo miraremos para entenderlo mejor en los esquemas que vamos a mostrar. Vamos a ver, dice C1314, el espesor mínimo de las losas diseñadas de acuerdo con el capítulo C13, o sea, el presente, deben cumplir los requisitos de 9.5. C9.5 debe ser, ¿no? C9.5 debe ser, porque 9.5 solito escueto a donde nos vamos a encontrar. C9.5, la que tiene que ver con los espesores precisamente que allá se recomiendan. El C1315 dice el sistema de losas cubierto por el alcance de este capítulo puede estar apoyado sobre vigas o muros cuando se trate de losa en una dirección. Mire, interesante, ya empieza uno a darse cuenta. El sistema de losa cubierto por el alcance de este capítulo puede estar apoyado sobre vigas o muros cuando se trate de losas en una dirección. Y sobre columnas, vigas o muros cuando se trate de sistemas en dos direcciones. Bueno, veamos a ver, completemos la lectura de este. Si se trata de losas nervadas en dos direcciones, soportadas sobre columnas, incluyendo el reticular celulado, bueno, vamos a verlo enseguida, se deben formar capiteles o ampliaciones en la zona que rodea a las columnas, las cuales deben tener como mínimo una dimensión de 1/6 de la longitud del vano, medida al centro de los apoyos en cada dirección. Bueno, entonces aquí empieza a hablar sobre muchas cosas. Vamos a pasar entonces a otra parte para poder entender de qué se tratan estos aspectos. Bueno, vamos a mirar, vamos a tratar de dejar de compartir aquí y vámonos a mirar otra parte interesante que es precisamente esta. Aquí tenemos otros, en el capítulo 7 del texto de Jorge Segura Franco, capítulo 7 del texto de Jorge Segura Franco habla del sistema de losas armadas en dos direcciones. Aquí entró de una, ¿no? Hablando del sistema de losas en dos direcciones, porque él efectivamente trata esta situación. Entonces, miremos brevemente, jóvenes, esta parte. Veámosla aquí, veamos las imágenes sobre todo. Tenemos aquí en la página 334, aquí en la 334, una situación de losa bidireccional. En el caso superior vemos, ¿qué vemos? Como una mesa, ¿no es cierto? Con 4 patas, me perdonan. Y entre las 4 patas unidas por unos elementos que son vigas, en este caso, en las dos direcciones principales. Es una mesa. Esas son las vigas que están en las dos direcciones, ¿no? En la dirección Y, digamos, y en la dirección X. Y unen a las 4 patas de esta mesa hipotética o a las 4 columnas de esta estructura de concreto. Estos varengas, así puede llamar, o vigas, si las ponemos como una mesa que sería madera, unos listones en uno y otro sentido, soportan a una tabla que está encima, a unas tablas, que serían la losa, efectivamente, la losa, ¿qué diría yo? La losa maciza, o la, ¿cómo llaman otro nombre tiene esta? La loseta, en sí, la loseta. Entonces, ¿qué tenemos? Un sistema de losa bidireccional
cuya losa maciza trabaja en dos direcciones y tiene la armadura de refuerzo. Ya sabemos que la armadura de refuerzo, recuerdan ustedes cuando veíamos, yo me acuerdo, la viga T, ¿no? La viga T. Nosotros teníamos una armadura de refuerzo principal y una armadura de refuerzo secundaria. La principal era por flexión y la secundaria era por retracción de fraguado y temperatura. O sea, aquí en una losa armada en dos direcciones, aquí no hay tal. Ambas son armaduras principales, ¿no? En un sentido habrá armadura principal y en el otro sentido habrá armadura principal, que a la vez esas armaduras principales hacen de armaduras de retracción por fraguado y temperatura. Hacen el doble papel, ¿no? En el caso de la viga T, acuérdense un poquito que diseñábamos armadura en un sentido como refuerzo por flexión en las aletas y en el sentido longitudinal a la viga T, al nervio principal, al cuerpo principal, al alma de la viga. Acuérdense que en la losa se llevaba un refuerzo longitudinal que era un refuerzo por retracción de fraguado y temperatura. Entonces eran dos refuerzos distintos. Un refuerzo por diseño, por flexión y otro refuerzo por retracción, por fraguado, por retracción por fraguado y temperatura. Entonces, esa es la situación aquí. Una losa bidireccional, en este caso como losa maciza, va a llevar el refuerzo en las dos direcciones como refuerzo principal o generado por flexión, que a la vez también va a hacer el papel de refuerzo por retracción de fraguado y temperatura. ¿Qué dice el título aquí debajo? Dice la losa maciza armada en dos direcciones soportada por vigas en sus cuatro bordes. Recuerden que estamos hablando de la página 334. En la parte inferior vemos a la misma mesa, con las mismas cuatro patas, con las mismas vigas que unen a las columnas en las dos direcciones principales. Pero ya no hay losa maciza, sino una losa aligerada más delgadita. No la han hecho tan delgadita aquí. En realidad la loseta debería ser más delgadita. Y hay unos elementos que salen por debajo, unos deprimidos, digamos, que son las nervaduras. Entonces, las nervaduras vienen en este sentido, digamos, y en el sentido X también. Entonces, vemos que es una losa, aquí debajo lo dice losa aligerada o nervada, también se puede llamar losa aligerada o nervada, armada en dos direcciones, soportada por vigas en sus cuatro bordes, ¿no? Claro, las cuatro bordes, ¿no? Las vigas son las que interconectan a las columnas en las dos direcciones principales y sobre esas vigas se recuestan las nervaduras. Entonces hay una secuencia lógica, ¿no? La loseta entrega la carga a las nervaduras entregan la carga a las vigas y las vigas entregan la carga a las columnas. Disculpen un momentico que me levante de aquí porque si tengo que cerrar una cortina, me está llegando mucho el sol y entonces me está impidiendo. Excúsenme un momentico.
Bueno, no había hecho grabación, pero voy a tratar de grabar un poco así nos quede poco tiempo, de algunas cosas que de pronto es necesario que queden como para que las vuelvan a mirar. Vamos a ver, voy a grabar entonces. Voy a grabar a partir de este momento, entonces miremos esto que estamos hablando. Estamos en esta parte, la sección C7 del texto de Jorge Segura Franco, y estamos mirando las losas bidireccionales, que en el caso de la página 334 hablamos de losa maciza soportada sobre vigas y la losa aligerada también soportada sobre vigas. Losa aligerada o nervada armada en dos direcciones soportada sobre vigas en sus cuatro bordes son similares. Miremos esa situación. Ahora miremos en la página 335 las losas bidireccionales no soportadas sobre vigas, sino sobre otro sistema. Entonces miremos en la primera parte, en la parte superior de esta página dice una losa maciza armada en dos direcciones soportada en columnas sin capiteles, ¿no? Entonces está soportada directamente, la losa se une a las columnas. Esta losa tiene el problema, les anticipo, de que puede fallar por punzonamiento, ¿no? Es decir, alrededor de la columna se puede generar una falla por cortante bidireccional. Una falla por cortante bidireccional es la que se denomina falla por punzonamiento. Nosotros hemos visto en el curso precedente el cortante unidireccional. Es el cortante en una dirección, pero cuando es el cortante en las dos direcciones, en un sentido y en otro, se vuelve cortante bidireccional y se llama esfuerzo de punzonamiento, ¿no? Entonces, por punzonamiento puede fallar esta losa y pueden aparecer grietas alrededor de la losa en las zonas donde se encuentran los apoyos. Entonces, tenemos esa situación que está hablando de una losa armada en dos direcciones soportada en columnas sin capiteles. Aquí debajo viene entonces otra vez la losa, pero esta ya está soportada sobre unos elementos que se llaman ábacos. Miren estos que son como rectangulares o cuadrados aquí, que están inmediatamente en contacto con la losa, se llaman ábacos o deprimidos, o en inglés se llaman drop panel, ¿no? Drop panel. También es un panel deprimido, drop panel. Es esa la situación. Entonces, la losa maciza transmite la carga a los ábacos, llamémoslo así en español, y los ábacos transmiten la carga a la columna, pero por medio de capiteles. Aquí aparecen unos troncos de pirámide invertidos. Estos son los capiteles. Todos los capiteles, luego de los capiteles viene la columna. Entonces miren esa transición que hay. Losa maciza, ábaco, capitel y columna. Eso se presenta en las cuatro columnas que apreciamos aquí. Este es una mejor manera de trabajo de este tipo de estructura, ¿no? Realmente no hace la transmisión de la carga en forma tan directa como la hace la losa a la columna, sino que hay una transición. O sea, imagínense la columna como respondiendo de abajo hacia la losa, en la parte superior. Hace las veces como si yo tuviera un lapicero haciendo presión sobre una hoja de papel. De pronto la rompe fácilmente, ¿no? Entonces, acá en este caso, el lapicero amplía su punta y luego se amplía más esa punta, o sea, se vuelve mucho más amplia y cae sobre la losa. Ya el esfuerzo que está haciendo de contacto no es tan de punzonamiento, tan punzante como en la parte superior. Ese es, el punzón se va disminuyendo, se va diseminando, se va diluyendo a través del empleo del capitel y luego del ábaco para entregar finalmente la carga a la losa. Entonces, observen ustedes que ese fenómeno ocurre en las cuatro columnas y se puede pensar que entonces el efecto de punzonamiento o el efecto de cortante bidireccional, en este caso de losa, con este tipo de estructura, con esa transición que tiene, ya es menos grave que en el caso anterior. No tiene tanta probabilidad, no, pues la probabilidad de falla en este sentido sería por los bordes de los ábacos, pero ya es una situación de menor riesgo que la que se tiene en la parte superior.
¿no? Son esas las circunstancias que hay que tener en cuenta. Entonces, losas macizas en ambos casos, a ver qué dice aquí debajo, losa maciza armada en dos direcciones soportada en columnas con capiteles y ábacos. ¿Listo? Muy bien. Y el caso tercero, antes de eso, recuerden, aquí no hay vigas. Entre columnas no hay vigas, simplemente la losa está entregando su carga, la losa entrega su carga a las columnas directamente o entrega su carga a los ábacos y luego de estos transmiten a los capiteles y luego finalmente que se transmiten por las columnas. Entonces hay una transición bastante interesante, pero recalco o insisto, no hay vigas, como en el caso izquierdo, ¿no? Y finalmente está la figura inferior en la cual se muestra otra vez, como en este caso de la izquierda, una losa aligerada, una losa nervada en las dos direcciones principales y se aprecian las nervaduras que corren en ambos sentidos. Y aquí se puede apreciar que en lugar de digamos, de este conjunto que se llama capitel y ábaco, aquí existe un solo ábaco, o sea, hace la transición, en este caso, de la losita que está constituida la loseta superior de esa losa aligerada o nervada, tiene una losa superior, como en este caso de acá, ¿no? La losa nervada tiene una loseta superior. Entonces, esa loseta superior se vuelve más acuerpada, se engrosa, aumenta de espesor y se forma lo que se llama digamos, el ábaco alrededor de la columna, alrededor de las 4 columnas aquí, y entonces está conformando lo que se llama el drop panel o panel deprimido, ¿no? O panel descendido, que es el que constituye entonces a la estructura de esa manera para que haya una transmisión de carga más adecuada. Esa es la situación que se presenta y lo que dice aquí debajo, el título, digámoslo así, o la referencia dice losa aligerada armada en dos direcciones soportada en columnas. Esto es lo que se conoce como reticular celulado. Esto es lo que se llama como reticular celulado, que es un sistema de construcción que se emplea mucho en Norteamérica. Entonces, esto es lo que se puede apreciar en cuanto a las losas. Entonces, estas apoyadas, maciza o aligerada apoyada sobre columnas y estas maciza o aligerada apoyada directamente sobre columnas, obviamente teniendo en algunos casos unos intermediarios, digámoslo así, que son el ábaco y el capitel, o directamente el drop panel en el caso de las losas de reticular celulado. Miremos a ver si hay algo más aquí, más aquí a la derecha. No, aquí ya viene la parte literal de este aspecto que tiene que ver con el diseño de losas aligeradas. Voy a hablar en forma general aquí de esto. A ver si me puedo regresar un poquito, a ver si de pronto hay claridad aquí. Bueno, digamos que empleémoslo así. Dice, sistema de losas armadas en dos direcciones, tipos de losas. Las losas se clasifican de acuerdo a su forma de apoyo y características en dos grandes grupos y sus correspondientes subgrupos así. Entonces, esto pues está siendo grabado, lo podrán escuchar luego. De todas maneras, pongan atención. Lo siguiente, dos grandes subgrupos o dos grandes grupos. El uno denominado losas apoyadas o soportadas en los bordes sobre muros o vigas rígidas, que tiene unos dos subgrupos, losas macizas y losas aligeradas, o sea, lo que ya vimos. El segundo grupo, apoyadas o soportadas en columnas, entonces pueden ser losas macizas con ábacos o sobre espesores también se llaman, ¿no? Sobre espesores. Ábacos o sobre espesores, o sea, es un sobre espesor, es un espesor adicional. Y o capiteles de columna. Y losas aligeradas o reticulares, o sea, el famoso reticular celulado.
quiero que tengamos en cuenta esto. Pues ya lo vimos, esto ya lo vimos en las páginas 334 y 335, pero lo que yo quiero hacer énfasis en esto. Este primer grupo de losas apoyadas o soportadas en los bordes sobre muros o vigas rígidas, que sería este, perdón, que sería este, ¿no? Digamos, se constituyen en este tipo de losas macizas o ligeradas. Para este primer tipo, para este primer grupo, jóvenes, existen dos métodos de cálculo, que es el primer método, es el método de los coeficientes, que lo vamos a ver luego, el método de los coeficientes, que están dados precisamente por la norma en un sitio específico. La norma los indica, los iremos a ver en la norma NSR. Dice coeficientes, o yo no me acuerdo, son coeficientes, bueno, algo así en general, empleados para el diseño de losas armadas en dos direcciones. Ese es uno. El otro método para el cálculo de este tipo de losas, ojo, que son bidireccionales, ¿no? En dos direcciones, pero apoyadas sobre muros o vigas. El otro es el método de las líneas de fluencia, el método de las líneas de fluencia, o el método de las líneas de rotura, o el método plástico. Bueno, ese tiene esos tres nombres, cuatro nombres, digamos, se llama método de las líneas de fluencia, método de las líneas de rotura, método plástico o método de Johansen. Tiene cuatro nombres, ¿no? Se lo estoy diciendo yo ahorita. Cuatro nombres. Pero ese es un método. ¿Para qué? Para calcular este tipo, para diseñar, sí, para calcular y diseñar, o sea, para análisis y diseño. Este tipo de losas bidireccionales o en dos direcciones apoyadas sobre vigas o muros. El otro método, les decía, el método de los coeficientes. Entonces quiere decir que hay dos métodos. El método de los coeficientes, uno, y el método, hablemos de uno solo para no hablar de muchas cosas, hablemos el método de las líneas de fluencia, ¿no? Entonces, el método de los coeficientes y el método de las líneas de fluencia. Son dos métodos que existen para calcular este tipo este grupo, digámoslo así, de losas apoyadas sobre muros o vigas rígidas. El siguiente grupo, este es digamos, el segundo grupo es losas apoyadas o soportadas en columnas, que es lo que vimos, perdón, aquí, ¿no? Y emplea para el efecto del análisis y diseño, esto es prácticamente americano todo esto. Este es nacido en Norteamérica. Entonces, para el empleo utiliza unos procedimientos que los vamos a ver enseguida, que se llaman, perdón, estoy regresando en lugar de ir hacia adelante. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Mira, esto es bastante extenso. Ya llegamos a cimentaciones. Si quieres como recordar el nombre que se me olvida, como hace días que no lo empleo. Este es el pórtico equivalente y este es el método, si estoy tratando de acordar, el método directo de diseño. Bueno, entonces aparece como el método directo de diseño o método de diseño directo. Este es el método para calcular esas losas que no se soportan sobre vigas, sino directamente sobre columnas o sobre ábacos y sobre, digamos, capiteles, etcétera, o sobre drop panels, ¿no? Entonces, el método de diseño directo es uno, y el otro método es el método del pórtico equivalente o el método de diseño del pórtico equivalente, ¿no es cierto? Entonces, esto entonces quiero que miremos. Miremoslo brevemente. Ahorita me regreso como para mirarlo despacio aquí en esta parte. Entonces, miren. Aquí dice que sistemas de losas en dos direcciones apoyadas sobre
muros o vigas rígidas. Entonces, el primer método es el método de los coeficientes. Este método de los coeficientes va a contemplar a la losa, a la figura, como se presenta la figura 7.2 a la losa, que tiene una deformación en un sentido y en otro. Se forma como una especie de batea aquí, ¿no? Donde la losa se deforma en un sentido Y, digámoslo así, y en el sentido X. Y pues tiene un punto común de deformación. Si nosotros tomamos dos franjas y las tomamos en el centro, vamos a tener la máxima deformación en el centro y vamos a tener una losa que tiene dimensiones en el sentido este, llamada L sub X, y la dimensión en este sentido, la dimensión de la losa L sub Y, y tiene un espesor H. Este tipo de losas, para calcularlas, o sea, para para diseñarlas, emplea unos coeficientes que precisamente los estipula la norma, ¿no? Entonces empieza a considerar la losa con sus 4 bordes, tiene 4 vigas, se determina el espesor de la losa con sistemas que son específicos para esto. Hay unas tablas que están en la C95C de la norma que dice cómo se determinan. Hay otras expresiones, miren, para el cálculo de esa losa y que debe tomarse la mayor de las dos, etcétera. Bueno, esa es cosa que ya viene en el diseño. Aquí muestra cómo se hace el diseño. Consideran franjas centrales, franjas de columnas, una serie de cosas que realmente no vienen al caso. Hacen unas recomendaciones sobre armaduras de refuerzo, que en las esquinas deben ir diagonales en un sentido y en el otro, o que deben ir cuadriculadas para asegurar ciertas solicitaciones. Bueno, aquí muestran cómo se despiezan. Aquí se muestra un ejemplo para el efecto, hacen un ejemplo y lo muestran secuencialmente y terminan aquí indicando cómo es el resultado de ese ejemplo empleando los métodos o el método de los coeficientes que da la norma. Este es el más fácil de todos, el que acabamos de ver. Simplemente he hecho un recorrido porque no se trata de ver aquí en profundidad nada. Este método para el cálculo de losas que acabamos de ver es el método de los coeficientes y utiliza unos coeficientes dados por unas tablas que están en la norma, y este es un procedimiento el más fácil de todos para diseñar una losa bidireccional. Pero ahora viene, dice, métodos plásticos de análisis y diseño o método de las líneas de fluencia. Este es un método que es supremamente interesante y que yo personalmente, Vicente Parra, lo dicto en el curso de Armado 3, que es importantísimo porque le permite a uno hacer con muy buena, de muy buena manera y de una buena forma el diseño de losas bidireccionales. Entonces, este es el método que se llama el método de las líneas de fluencia, que les decía, también se llama método plástico, método de las líneas de rotura, y también se llama método de Johansen. Este es un método interesantísimo para el diseño de losas, muy interesante, aplica una serie de coeficientes interesantes. No sé si por aquí estará tal cosa, ¿no? Aparecen unos momentos M', M, son momentos unitarios, momentos en un sentido se llaman, los momentos M se llaman, son los positivos, los M' son los momentos negativos, en un sentido se llaman M, en otro sentido se llaman μ, M. Bueno, es un tema muy bonito, muy interesante para el diseño de losas en dos direcciones. Con esto se puede lograr diseños como, por ejemplo, de losas macizas o aligeradas. Por ejemplo, macizas aligeradas, por ejemplo, son las que uno ve en los parqueaderos de Unicentro o en los parqueaderos del Éxito. Uno ve losas aligeradas o nervadas en dos direcciones soportadas sobre vigas. Entonces, este método, por ejemplo, se emplea en el diseño de esas losas de manera muy eficiente, este método de las líneas de fluencia. Bueno, sigamos. Aquí estoy mostrando brevemente. Aquí ya pasa al sistema de losas en dos direcciones apoyadas sobre columnas. Entonces empieza a mostrar que la posibilidad es de que uno tenga losa, ¿no? Un ábaco por debajo sobre espesor, miren, ¿no? Ábaco sobre espesor, también se llama drop panel, ¿no? Ese oscurito que se ve aquí debajo, y luego un tronco de pirámide invertido, que es el capitel, y luego la columna, que es un sistema de transición, como lo mirábamos, importante para el trabajo de losas que se apoyan no sobre vigas, sino sobre columnas.
Aquí muestra esquemáticamente cómo son los planteamientos en cuanto a los momentos. Momentos positivos, por ejemplo, aquí debajo, momentos negativos, en un sentido, en el centro de la luz, en el otro apoyo, en el otro sentido, ¿no? En las dos direcciones se aprecia esa situación. Y acá ya empieza a mostrar el método de diseño directo. Ese es un método para el diseño de losas bidireccionales, macizas o aligeradas, que no se soportan sobre vigas, sino directamente sobre columnas. Se llama, se llama método directo de diseño, o también se llama método de diseño directo, y utiliza una serie de procedimientos que son interesantes. Emplea una serie de análisis, se consideran aquí también se consideran, perdón, se me perdió, se presentan las franjas de columna en un sentido y las franjas de columna en otro sentido. Aquí habla de media franja porque obviamente se está tomando la franja de columna completa es hacia ambos lados de un eje de columna, entonces toma la media franja por un lado, ¿sí? En el otro lado también toma una media franja de columna. En el otro sentido, X también toma media franja de columna en el sentido, pero en el centro se tiene una faja central o una franja central que se diseña de otra manera. Este procedimiento es el que corresponde al método de diseño directo. Es un método americano, ¿no? Es un método basado en expresiones empíricas. No me gusta mucho a mí honestamente, no me gusta. Ni ni el del pórtico equivalente, que lo vamos a ver enseguida, no me gustan porque son sistemas basados digamos, en la experiencia, empíricos totalmente, y cuando uno se encuentra frente a una situación nueva, a veces uno no sabe qué hacer, se sorprende y dice, miércoles, ¿cómo hago aquí en este? ¿Por qué? Porque no hay digamos, un procedimiento delineado para una situación general, sino muy específica para los paneles que se conformen de tal suerte y que tengan estas condiciones, tal vaina, que sean rectangulares, que la relación entre L y E, que se llama L y E, sería la luz en este sentido y el X, la luz en el otro sentido, que haya unas relaciones de tal cosa. Bueno, es un método empírico, semiempírico, diríamos. Yo personalmente no me gusta mucho y nunca lo he aplicado, no me he metido yo con eso. Yo siempre que he diseñado ha sido por el método de las líneas de fluencia. Bueno, de todas maneras es importante conocer, los americanos lo utilizan mucho, debe ser que pues sí, pues les ha dado resultado y creen en su producto. Luego viene a ver, aquí es una aplicación de ese mismo, que es del mismo método de diseño directo, pero ya sobre una losa bidireccional aligerada, no maciza, ¿no? Donde hay unos deprimidos aquí o unos drop panels o unos abacos y lo demás son nervaduras. Miren, de todas maneras vale la pena observar que las nervaduras que conectan a los abacos son más, perdónenme la expresión, más gorditas, más acuerpadas, más anchas, ¿sí? Son más anchas que las nervaduras que van por acá fuera de los abacos, ¿no? Son unas nervaduras más delgaditas, pero las nervaduras que conectan a los abacos son mucho más acuerpadas, son de base más ancha y forman un marco aquí completo en esto de la situación. Entonces tenemos como unidades de casetones como cuadraditos, aproximadamente cuadrados, no siempre son cuadrados, algunos saldrán rectangulares, pero eso tampoco es como para enfermarse, pero ocurre eso, de manera que eso existe en esta situación. Miremos aquí, ya habla del método de diseño del pórtico equivalente, entonces ya se mete acá y aquí empieza a emplear una serie de cosas. Aquí se emplea el método de Cross, ¿no? Se emplea el método de Cross para quienes, pues con quienes vimos esto, nosotros lo vimos, método Cross obviamente empleado para vigas, pero aquí se emplea ¿qué es? Para este tipo de pórtico equivalente, y salen una serie de cosas, aquí una serie de resultados y finalmente se lleva a los resultados finales del diseño, mostrando los resultados de diseño, cómo resultan las vigas, cómo resultan las viguetas, etcétera, etcétera, las nervaduras, etcétera, etcétera. Bueno, esto ha sido en términos generales algo como para indicarles. Quiero mostrarles un poquito más algo de, ¿dónde estará esto? Sí, ojalá lo tenga por aquí.
Creo que sí, vamos a verlo aquí. Sí, aquí está. Esto es del texto de McCormack, por si acaso, esto no es nada del otro mundo, es el texto de McCormack. No me quiere obedecer aquí. Creo que está ahí. Análisis directos en dos direcciones con vigas, de análisis de losas en dos direcciones con vigas. Aquí estoy mirando en el capítulo 16 del texto de McCormack, echen un vistazo, ahí se encuentran los tipos de losas, que no es nada diferente a lo que está diciendo digamos, Jorge Segura. Muestra una serie de aspectos que tienen que ver con respecto a la colocación de refuerzos, cómo se colocan cuando las losas están sin ábacos o cuando las losas están con ábacos, ¿sí? Una serie de aspectos de disposición de refuerzo. No tengo aquí así como... Bueno, todo lo que hay aquí en este texto, en el capítulo 16 y 17, tiene que ver con el diseño de losas bidireccionales, que en realidad no nos vamos a meter para nada. Aquí hay más o menos una disposición de losas en dos direcciones: método de diseño directo, que es el que le digo que yo personalmente, pero es simplemente mi concepto, mi parecer. Sin embargo, eso no es, digamos, una razón como para que ustedes no vayan a profundizar. Esto parece ser muy interesante, los americanos lo utilizan mucho, y pues yo soy muy respetuoso, sino que a mí nunca me ha parecido. Yo siempre que he diseñado ha sido con el método de las líneas de fluencia y da muy, muy buen resultado. Aquí está una expresión que la empleamos el semestre anterior, por allí alguna vez la vimos, ¿sí? El M sub 0, ¿sí? El momento, se me olvida en este instante, de todas maneras, el momento estático total, ¿no? Aquí lo debe decir M sub 0. Ah, sí, M sub 0, que se llama momento estático, ¿no? Este es el momento estático total que se emplea precisamente. En el semestre anterior lo empleamos por alguna cosa y no me acuerdo qué fue, pero valía la pena emplearlo en ese instante cuando vimos el concreto 1. Pero aquí sí lo ve con mayor lujo de detalles, hablando de este método de diseño directo, como es el método de estático total que se emplea para el diseño. En todo caso, es bastante interesante, digamos, el tema de las losas bidireccionales. Aquí solamente estoy haciendo un recorrido como para que ustedes conozcan qué hay al respecto. Método de diseño directo, limitación del método de diseño directo. No sé si aquí está el método del pórtico, debe estar, obviamente. Todos los métodos están aquí. Este libro, como les he dicho y como lo han podido ver, es muy reciente, tiene cosas que son bastante importantes. Este libro de apoyo, pues yo diría que se constituyó no tanto de apoyo, sino como principal. El libro de McCormack, muy importante en el caso del diseño de estructuras de concreto armado. ¿Listo? En esto habla mucho de ¿qué es? De rigideces equivalentes, una serie de cosas. Son interesantes. De todas maneras, en el concreto armado 3, que es una electiva técnica, se ven, por supuesto, diseños de losa por el método elástico, pero más fundamentalmente lo enfoco yo en el curso en el método de diseño por el método plástico, que es el método de las líneas de fluencia. Miren aquí esta edificación con estas losas macizas, ¿cierto? Losas macizas apoyadas directamente sobre columnas, ¿no? Este es un edificio, realmente muestra cómo la losa se apoya directamente sobre las columnas. Aquí no hay ábacos, no hay ¿qué es? Capiteles, sino directamente ¿no? Es un edificio pues con unas losas bastante delgaditas que se emplean allí. Seguramente por la característica que tiene debe ser preesforzadas las losas, porque no puede ser una losa
tan delgadita, en el concreto reforzado no da para una losa tan delgada. Debe ser losas preesforzadas, y en la losa preesforzada sí puede soportar este tipo de entrepisos que parecen hojas de papel. Ustedes lo pueden apreciar, ¿no? De todas maneras, aquí está, miren, lo de la franja de columna, franja central, que tiene que ver con los sistemas. Aquí está el pórtico equivalente. Aquí lo han tratado en forma diferente. Primero tratan el pórtico equivalente y luego tratan el método de diseño directo. Pero de todas maneras es importante miremos a ver losas en dos direcciones del sistema del pórtico equivalente. Aquí empiezan a mostrar el cross que les decía yo, miren el famoso cross, donde aquí el cross no utiliza los coeficientes de 0.5 para enviar al otro lado, pero sí los coeficientes de distribución, son los que corresponden, por ejemplo, aquí 0.57 y 0.43 en un nudo, ¿no? Pero los coeficientes de transporte, que era multiplicar por 0.5, no es 0.5, sino 0.78 para un lado, 0.75 para el otro, que sale con base en otros criterios. Entonces aquí, miren el método de cross aplicado en el diseño del método del pórtico equivalente en losas armadas, en losas bidireccionales, ¿sí? Utiliza el método de cross, repito, empleando el factor de transporte que era 0.5, ya no es 0.5 en este caso, sino 0.78, y hacia el lado izquierdo 0.75, pero es porque sale de las características particulares de esta losa, ¿no? De este pórtico, pero el método, pero los otros coeficientes sí, miren, el 0.57 y 0.43, los coeficientes de distribución de momentos sí, pero los factores de transporte no son 0.5, 0.5, sino son de otra magnitud, que depende de la situación particular del análisis que se está haciendo. Aquí hablan de franjas, en el capítulo 17, ¿no? Prácticamente está esto, que es interesante ver, incluso por allí yo estoy proponiendo unos trabajos de grado a unos estudiantes para que se trabaje sobre aspectos que tienen que ver con redistribución de momentos, y es interesante mirar, aquí hay unas cuestiones de rigideces equivalentes, unos aspectos interesantes. De todas maneras, dentro de la rigidez equivalente de la columna tal cosa, la rigidez real, o sea, la situación real, y la rigidez equivalente, son aspectos interesantes que se emplean en el diseño de losas. Bueno, de todas maneras, el interés en este caso era como hacer un recorrido de lo que hay, ¿no? Por supuesto que esto es lo que hay. Recuerden capítulos 16 y 17 en McCormack, capítulo 7 en Jorge Segura Franco, y miremos aquí finalmente, antes de despedirnos, porque es si no estoy mal, creo que es esta. No, esta es la norma sismo resistente. Perdónenme compartir un momentico más aquí. Esta es el capítulo 8, cimentaciones. Bueno, eso no interesa ahorita, sino que nos vamos al capítulo 6, columnas. ¿Dónde estoy? Columnas. Aquí, capítulo 5. Capítulo 5. ¿Dónde estaba? No. Así, losas armadas en una dirección, capítulo 5. Aquí vamos a ver, en la próxima clase vamos a tratar de meternos por aquí. Aquí empezamos a ver una losa maciza. Desafortunadamente en el texto de Jorge Segura hubo una confusión, pero eso es de forma, se metió las escaleras cuando estábamos hablando de losas, pero bueno, de todas maneras se vuelve a salir después de las escaleras, otra vez volvemos a las losas, y allí vamos a ver unos asuntos importantes que es para el diseño de losas.
armadas en una dirección, donde muestra una losa armada en una dirección, por ejemplo, ¿sí? Con las nervaduras orientadas en un sentido y con las vigas cargueras orientadas en el otro sentido, en el sentido X, y pues con vigas también de arrastramiento o vigas de resistencia sísmica en el sentido Y, pero la losa aligerada armada en una dirección, y este va a ser un ejercicio o un tema que lo vamos a ver en la próxima clase. Aquí se trata en el capítulo 5, ¿no? En el capítulo 5, luego viene el capítulo 6, que son columnas, pero nosotros vamos a abordar para la próxima a meternos en este tema de la losa aligerada armada, losa maciza primero, ¿no? Vamos a ver la losa maciza armada en una dirección y luego la losa aligerada. Y terminado la losa maciza y aligerada armada en una dirección, nos metemos con el diseño de la escalera, que es la escalera clásica y que realmente no es dispendioso, eso es muy sencillo. Cuando se trata de la escalera clásica, lógico que cuando una escalera ya es autoportante o es helicoidal, ya se complica más y es, pues, miraremos unos brochazos de eso, no nos metemos en profundidad, sino que miraremos la escalera clásica, eso se los comento, porque es que el curso es muy largo y no da como para que quepan una cantidad de cosas que son muy interesantes observar en el desarrollo de este curso. Bueno, muchísimas gracias. De todas maneras, mañana nos volvemos a encontrar a la misma hora y tratemos de ceñirnos al texto, de este texto que estamos mirando de Jorge Segura, y teniendo paralelamente como apoyo a la norma sismoresistente para poder entender esta parte. Les agradezco mucho. Si hay alguna inquietud de parte de ustedes, todavía tenemos uno, ya nos toca salirnos porque nos recomiendan que nos salgamos. Mañana, al comienzo de clase, de pronto hablemos sobre las inquietudes, me perdonan, pero la recomendación ahora es mucho más estricta de que salgamos de las salas con anticipación de 5 minutos. Muchas gracias, señores, que tengan un resto de día muy bueno. Hasta luego, jóvenes. Gracias. Hasta luego, esté muy bien. Hasta luego, felicidades. Hasta luego, profe. Hasta luego, que lo pasen muy bien.